Bueno, comencemos. Bueno, mi mamá trabaja a tiempo completo, así un día me dijo mi mamá que sí me podía quedar sola. Yo le dije que no, porque a mí me daba mucho miedo, así que ella decidió llevarme con mi abuelita. Yo acepté porque no me quería quedar sola, así nos fuimos a la casa de mi abuelita, pero cuando llegamos vi la casa muy rara. Su casa estaba muy sucia, pero no le di importancia. Mi abuelita vive cerca de un bosque y a mí me daba miedo, pero nunca fui ahí. Después entramos a la casa de mi abuelita y ella estaba en su cuarto. Mi mamá me dijo que ella la iba a ver. Después mi mamá subió y después de unos 8 minutos regresó y me dijo que sí me podía quedar con ella y que dormiría en el cuarto de ahí. Ella me señaló el cuarto. Yo me extrañé porque yo nunca había visto ese cuarto, pero bueno, después subí y vi a mi abuelita y estaba en una mecedora. Yo la saludé y ella no dijo nada, pero no le tomé importancia. Pensé que ya estaba muy viejita y que no podía hablar, así que yo me fui al cuarto donde iba a dormir y cuando entré vi que habían muchas muñecas viejas y de repente se cerró la puerta. Yo la abrí y comencé a acomodar mi ropa y mis cosas. Después de acomodar me dio hambre. Yo fui al cuarto de mi abuelita y la vi igual, parecía que no se podía mover. Yo pensé que era mejor que yo preparara la cena y fui a la cocina y vi que nada más habían unos huevos, así que yo los cociné y después llamé a mi abuelita para que viniera a cenar y no me respondió y fui a su cuarto. Ella me dijo no te hambre. Yo le dije ok y bajé a cenar. Después de que terminé lavé mi plato y me fui a mi cuarto y vi que ya se estaba oscureciendo y quería prender las luces, pero vi que nada más había un interruptor. Yo lo prendí y se prendió el foco, pero nada más uno. Yo no le tomé importancia y me fui a mi cuarto. Entré y estaba aburrida porque en la casa de mi abuelita no había internet, así que me puse a ver las muñecas que estaban ahí hasta que vi una muñeca muy terrorífica. Era una muñeca vieja y tenía una sonrisa muy grande y me daba miedo, así que yo decidí esconderla para que no me diera miedo a la hora de dormir. Cuando vi que eran las 8 de la noche y yo tenía que dormir, cerré la puerta del cuarto y me dormí. Después me desperté porque me daban ganas de ir al baño. Salí del cuarto y fui al baño. Cuando entré vi que estaba la muñeca que yo había escondido. Yo me asusté porque yo la había escondido. Yo me quedé en shock y sentí una gota. Me cayó en mi mano y vi que era sangre. Yo me horroricé y salí corriendo al cuarto y traté de volver a dormir, pero no pude y de repente escuché sal de ahí Paula o no saldrás viva de aquí. Yo empecé a temblar y no sabía qué hacer y fui a ver a mi abuelita porque no sabía quién me había dicho eso fue, y cuando vi Sejía en la mecedora y estaba cantando yo no sabía qué hacer, y que fui al cuarto y cerré la puerta con seguro. Lo único que pensé fue que debía llamar a la policía, pero no había señal y volví a escuchar vamos pausar de aquí, pero esa voz la oí de una niña. Yo pensé que era esa muñeca y golpes en la puerta. Yo fui a la ventana y la rompí con una de las muñecas que estaban ahí. Yo salté y caí en un arbusto y ya me estaba agarrando señal y escuché que ya habían abierto la puerta. Yo me tuve que ir a esconder en un árbol y empecé a llamar a la policía. Ellos me dijeron que ya iban a para allá. También llamé a mi mamá, pero ella me dijo hija cálmate, a lo mejor y estás muy cansada y que dormidera, y me colgó. Yo me enojé y escuché Paula, soy tu abuelita y quiero que vengas a comer. Yo empecé a llorar y tuve que correr hacia el bosque que estaba ahí. Yo corrí sin mirar atrás, pero después me cansé y me detuve y escuché un arbusto y yo me sentía observada, así que yo volví a correr hasta que vi unos ojos rojos brillantes que me estaban observando. Yo pensé que ya ni iba a salir, pero de repente escuché a las sirenas de la policía y empecé a correr hacia la policía, pero no me sabía el camino, así que yo empecé a gritar muy fuerte y los policías me escucharon y los encontré y me dieron ganas de llorar muy fuerte y me dijeron que qué había pasado. Yo les conté todo y que mi abuelita estaba en su casa pero que estaba poseída. Después me llevaron con mi mamá y los oficiales le dijo a mi mamá que no volverá a ir con mi abuelita porque ella era una asesina y que ellos la estaban buscando. Después de eso yo no volví a ir con mi abuela y jamás volví a tener muñecas. La historia que les voy a contar hoy ni siquiera es contemporánea, es de una abuelita, así que estamos hablando de más de 80 años atrás. Vamos a poner de nombre Lupita. Lupita era la menor de 5 hermanas y en el parto de ella su madre lastimosamente perdió la vida, porque antes no había hospitales, amigos. Las mujeres daban a luz en su propia casa con ayuda de las parteras, y como vivían tan lejos, a veces no alcanzaban a llegar las parteras y ya las encontraban a las mujeres desangradas, muertas con los bebés afuera, porque los esposos no se metían en eso porque decían que era cosa de mujeres. Así que cuando la mamá de Manuelita murió, el papá se dio al trago. Literalmente pasaba en la cantina y sus hijas tenían que ir a buscarlo para traerlo a la casa. Y su hermana mayor, que le vamos a poner de nombre Lucía, tomó el puesto de su madre. Literalmente los alimentaba, los cambiaba, los bañaba, hacía las comidas, iba a ver a las bestias, traía el agua a la casa, de verdad. Esa niña, que tan solo tenía 11 años, se convirtió en la mamá de todos sus hermanos. Lucía mandaba a las niñas de en medio que vayan a ver las bestias, o sea, que les den agua, que las muevan, porque como su papá se hizo al trago, a veces por comprarse una botella más, vendía a los animales, y ellas tenían que esconderlos de él, para poder sobrevivir de algo. Y siempre mandaba pronto a las hermanas, por ejemplo, 2 de la tarde para que vuelvan antes de las 5, porque era el campo, amigos. Muchas veces escuchaba que venían tropas y se llevaban a las niñas o hacendados,
que las ultrajaban y luego las dejaban botando por ahí a su suerte. Y una vez que las hermanas de en medio habían ido, dicen que encontraron a una yegua echada y que a sus pies estaba un niño, como de unos 6-7 años de estatura y de edad, pero la diferencia es que tenía sus manos arrugadas y su cara también. Y decía que tenía un mal aliento. Y estaba ahí jugando con la cola, trenzándola. Las niñas le dicen qué hace ahí, que esos animales son de ellas y que dónde están sus papás, y que el niño nunca les respondía, solo se paraba y se iba. Un día que ellas van a darles de tomar agua a las vacas y a las demás bestias que tenían, a un tipo río que cruzaban ahí, se dan cuenta que el niño estaba escondido como detrás de un árbol y las empieza a llamar. Ellas cuentan que cuando empezaron a acercarse los caballos empezaron a hacer y daban pasos para atrás, como si algo les espantara. Una de las hermanas le dice, no avances. Entonces el duende empieza a acercarse a ellas y dice que escuchan una voz como de un hombre viejo, como de esos hombres que fuman mucho y que les queda rasposa la voz. El niño saca una moneda de su bolsillo. Ellas en ese tiempo no sabían que era el oro y les dice que si les deja trenzar el cabello, se las iba a regalar. En eso... En el momento que llega la policía me doy cuenta que ellos no tenían ojos ni pies. Yo me asustó y salgo corriendo hacia un tipo bosque que estaba por ahí cerca. Y me escondo detrás de un arbusto. Los policías me siguieron, pero me perdieron de vista. Pero no paraban de gritar, ven niña, nosotros no te queremos hacer nada. Pero ella nos obliga, y lo decían con una voz tenebrosa. En eso, siento como alguien me agarra de atrás, y era un policía, y decía te encontré niña, ahora aprenderás a no escaparte nunca más, ja 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 ja. En ese momento, me despierto en mi anterior cuarto toda sudada y casi sin poder respirar. Así que di el grito más fuerte que he dado, y mis papás vienen corriendo. Al parecer todo fue una pesadilla, pero no podía ser posible porque era tan real. Mientras que yo trataba de caer en la realidad, mis papás me preguntaban si estaba bien. Yo les dije que sí, nada más que tuve una pesadilla. Ellos me dijeron que me tranquilizara, que las pesadillas no pasan en la vida real, y me dijeron que me vistiera, que ya se me hacía tarde para ir a la escuela. Ellos se van, y yo cuando fui a buscar la ropa de la escuela, arriba había una nota que decía me vengaré de ti, ya lo verás, jajajaja, fin. Imagina que tus papás te mandan a recoger algo o a ir a la tienda. Tú vas, haces lo que te pidieron, regresas a casa y casual, descubres que pasaron 50 años, todo lo que tú recordabas ya cambió, tus papás están mucho más grandes de edad y además te estuvieron buscando por estos 50 años porque no supieron qué te pasó. Bueno, pues hoy les voy a contar el caso de Emily, la niña que desapareció y regresó 50 años después, siendo niña, cabe aclarar. Esta historia es muy conocida en Estados Unidos ya que ocurrió en Alabama en el año 1905. Esta era una familia conformada por los dos padres y su hija de 5 años llamada Emily. Los papás de Emily le pidieron a la niña que fuera al bosque a recoger unas bayas porque querían hacer un postre. Esto ya era costumbre para ellos. Emily hacía esto todo el tiempo y regresaba sin ningún problema. Ella ya sabía como a dónde ir, de dónde no alejarse, todo ya lo sabía y nunca había pasado nada. La niña muy obediente tomó su canasta, que usaba siempre, y se dirigió hacia el bosque para recoger las bayas y otras frutas que le habían pedido. Era normal que la niña se tardara unos cuantos minutos en hacer esto, pero al ver que ya habían pasado varias horas, ya fue que se dieron cuenta que la niña estaba tardando demasiado, seguramente algo malo había pasado. Los padres desesperados salieron a buscarla gritando su nombre por todas partes y la niña no aparecía. Muy alarmados también les pidieron a vecinos y amigos que se unieran a la búsqueda y por más que buscaron alguna pista, ropa, la canasta que traía, lo que sea, no encontraron nada, como si se lo hubiera tragado la tierra. Durante semanas se siguió con la búsqueda, ya que en el pueblo se habían formado grupos y estos grupos salían a diferentes partes del bosque a seguir buscando a la niña. Incluso buscaron ya muy en las profundidades porque había un barranco en la zona y ni ahí había nada. Que la búsqueda no diera resultados, ya se imaginarán, los padres de Emily estaban totalmente destrozados, no se podían recuperar de la pérdida de su hija y a pesar de que ellos eran una pareja joven, no quisieron tener más hijos. Todas las noches el matrimonio rezaba por el descanso eterno de su hija porque a pesar de que no encontraron el cuerpo como tal, ellos estaban seguros de que su hija había fallecido. Pasaron los años, más de 50 años, y a la mamá de Emily le gustaba mucho sentarse todos los días al frente de su casa para mirar el paisaje. Y de repente notó que a lo lejos venía una niña acercándose a su casa. Sus ojos no podían creer lo que estaba viendo, porque esa niña que se acercaba a su casa era su hija, Emily.